Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana un tema que lo he titulado Mete a Dios en tu historia. Diga conmigo, voy a meter a Dios en mi historia. Si nosotros miramos, mi amado, a lo largo de la vida, a lo largo de la humanidad, la historia nos enseña cómo viene el comportamiento de los tiempos, de las cosas. Y si miramos a nivel personal, cuando usted mira su historia, usted hace un balance y puede decir, me ha ido bien o no me ha ido bien. Cuando nosotros miramos la historia de nuestra vida, hay momentos buenos, felices, pero también hay momentos duros, difíciles. Y algo que Dios me llevó fue analizar un momento. Cuando estemos terminando, ¿cómo contaría usted su historia? ¿Qué diría en su historia? ¿Cómo sus hijos verán su historia? ¿Cómo los que vengan tras de usted verán la historia suya? Y por eso, mi llamado, la necesidad de meter a Dios en nuestra historia. Porque no importa cómo comienza, sino cómo va a terminar nuestra historia. Cómo vamos a terminar y cómo nos van a recordar. Esta semana partió con el Señor una hermana que estimábamos mucho, era de bendición para mi familia, partió con el Señor. Pero qué bueno que siempre la recordamos como una mujer que hablaba de Dios, a todo el que podía le compartía. Y muchos llegaron a los pies de Cristo por el testimonio de ella. Y qué bueno, mi hermano, hoy, que usted reflexione en la historia de su vida. Hoy podemos reflexionar en la historia de nuestra vida. Y te hagas esta pregunta: ¿cuál será el final? ¿Cuál cree usted que va a ser el final de la historia de su vida? Usted no lo sabe, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y por eso la importancia de meter a Dios. Y yo le quiero dar 3 razones por qué meter a Dios en la historia de nuestra vida. Y la primera, porque Dios nos conoce más que nadie. Digan conmigo, Dios me conoce más que nadie. En San Juan 4, del verso 16 en adelante, dice que Jesús hablaba con una mujer, la mujer samaritana. Y esta mujer estaba llevando agua. Y Jesús se le arrima y le dice, dame de beber. Y ella le dice, bueno, judíos y samaritanos no nos vamos, no te puedo dar. Y Jesús le dice, dame y yo te doy del agua que salta para la vida eterna. Y ella le dice, ¿cómo así si no tienes cómo sacar agua? Jesús le dice, el agua que tú me das saciará la sed por un momento, pero la que yo te doy, nadie te la puede quitar. Y ella quería de esa, y entonces Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien ha dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, pero el que tienes no es tu marido. Has dicho la verdad. Súbalo un poco, Santiago, por favor. Súbalo, que quede el primer punto y entonces todo. Ahí. Mi amados, qué bueno nosotros meter en nuestra historia a Dios. Esta mujer, Jesús le dice, ven y trae a tu esposo, porque para que tomen del agua que yo les voy a dar. Y ella le dice, Señor, no tengo esposo. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tiene ahora no es. Digan conmigo, Dios me conoce mejor que papá, que mamá, que mis hermanos. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Y por eso, mi amado, yo quiero decirte en esta mañana que es bueno meter a Dios en nuestra historia. Esa mujer creía que estaba hablando con alguien desconocido, pero mentiras, estaba hablando era con aquel que había formado desde el vientre de su madre, la había formado, desde aquel que desde niña la conocía, desde que antes de que ella fuera, ya él tenía un plan para ella.
Y por eso debo decirte, Dios te conoce y Él conoce tu historia. Porque muchas veces, mis amados, el enemigo te trae trampas y te trae mentiras y te dice, tu historia es muy triste. ¿A quién le va a interesar esa historia? ¿Saben, hermano? Cuando usted va del médico, lo primero que hacen es abrir una historia. Y donde usted cuenta lo que ha padecido, lo que ha sufrido. Cuando usted va a un trabajo, hermanos, en las hojas de vida, allí le preguntan un poco de tu historia laboral. Imagínese, hermano, que usted va a buscar trabajo a una empresa, digamos, de vigilancia. Y usted va allí y le preguntan, ¿cuántos trabajos has tenido? No, he tenido 5. ¿Y por qué has tenido tanto y has demorado poco tiempo en ellos? No, porque siempre me robaban, siempre me robaban. Entonces la historia suya es que siempre lo robaron. ¿Usted cree que en el negocio o en el trabajo de vigilante le van a dar trabajo? No, porque van a decir, a este lo roban a toda hora. Entonces, mi amado, nadie se va a interesar en la historia triste, en el pasado triste tuyo, o en mi pasado triste, en mi historia dolorosa. Pero hay uno que conoce esa historia y aún así le sigo interesando, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Saben, hermanos, esta mujer salía al mediodía a recoger agua porque no podía salir a las primeras horas cuando salían todas las otras mujeres. ¿Por qué? Por su historia. Tenía una historia muy mala, tenía una reputación, hermano, que quizás no era la mejor por su historia. Pero yo vengo a decirte, a Jesús no le importó cuán demorada, cuán mala era la historia o cuán triste era la historia. Jesús se acercó porque Él quería cambiarle la historia. Amén, aleluya. A Jesús, hermanos, a Él le interesa tu historia. No importa que tu historia haya sido de tristeza y de dolor, Él quiere cambiar la historia. Aleluya. Y eso es lo que la humanidad no entiende. Jesús vino a consolar, dice, a levantar, a libertar. Pero la humanidad no ha entendido eso, y por eso la humanidad no ha podido cambiar la historia. Y aún la gente, hermanos, todavía piensa que la historia de un país, del mundo, la pueden cambiar los políticos. No, el único que vino a cambiar la historia fue Jesucristo. Aleluya. Por eso hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. Porque Él es el único que puede cambiar la historia. Dios conoce la historia de Colombia, claro, Él la conoce. Él conoce la historia de tu país, Él conoce la historia de tu pueblo, de donde tú eres. Pero el único que la puede cambiar es Él. Pero para que Él la pueda cambiar, Él necesita hombres y mujeres que quieran meter a Dios en su historia. ¿Sabe cuándo va a cambiar Colombia? Cuando Colombia quiera meter a Dios en la historia. Cuando comprenda lo que dice el himno nacional en su letra del coro. Comprendan la palabra del que murió en la cruz por nosotros. Aleluya. A Dios le interesa tu historia. Dios te conoce, mi hermano. Esa mujer creía que Él no la conocía, pero cuando Jesús comenzó a hablar, le dijo quién era ella. Y ella dijo, wow, ese tiene algo de Dios, este es un profeta, porque para saber toda mi historia se necesita tener algo de Dios. Y era el Hijo de Dios. Y yo vengo a decirte en esta mañana, Dios te conoce. Él conoce tu historia. ¿Sabe, mi amado? El peor error que podemos cometer como seres humanos es querer mostrar una historia buena donde no ha habido una historia buena. Ella le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, sí, has tenido 5, pero el que tiene no es tu marido. Jesús sabía que había fracasado en sus otros matrimonios. Jesús sabía que había fracasado en su hogar 5 veces, pero a Jesús no le importó. Le dijo, aunque has fracasado 5 veces, en la sexta te vas a levantar. Y si no te levantas en la sexta, te levantas en la séptima. Pero Dios va a cambiar tu historia. Dios te conoce. Y por eso es bueno meter en la historia a Dios. Y también, hermanos, ¿por qué es bueno?
Porque Dios conoce tu propósito. Él no solo te conoce lo bueno, lo malo. Él conoce tú a dónde tienes que ir, a dónde tienes que llegar. Por eso, cuando tú comienzas a meter a Dios en tu historia, tú te alineas al propósito que Dios tiene para su vida. Y muchas veces tu historia es triste, es dolorosa, es porque no has metido a Dios en tu historia y necesitas meter a Dios en tu historia para que sepas cuál es el sentido y cuál es el destino para tu vida. Esa mujer no sabía cuál era el sentido, el destino. Ella pensó, de pronto seré esto y cambiaré de marido cada nada. Eso ya está marcado en mi historia. Pero no, en la historia del cielo había una marca diferente. Y era que esta mujer iba a traer toda una nación a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo. Yo vengo a decirte hoy, mi hermano, tu historia no es triste, tu historia no es de dolor. Dios va a poner algo grande en ti. Tú tienes un propósito eterno en Dios. Tú tienes un propósito maravilloso. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el propósito es que tú traerás almas a los pies de Cristo. Tú serás un prosperado, tú serás un bendecido. La historia que has vivido ahora y hasta ahora no es la historia que tú vas a terminar. Es la historia que Dios ha determinado para ti. Dios ha determinado una historia diferente. Dios ha determinado un final diferente. Hermanos, para los hombres es fácil decir cómo vas a terminar. Cuando te ven que estás mal, cuando te ven que vas andando mal, dicen, ay, ese ya ahorita mismo ya termina. Eso no le va a ir bien. Es fácil para los hombres decir eso. Pero Dios, aunque los hombres estén diciendo que no nos va a ir bien, Dios te dice, yo tengo algo mejor para esa historia. Amén, aleluya. Y no importa si sea una historia de tristeza, de enfermedad, Dios puede cambiar pronósticos en tu historia. El médico dice que estás enfermo, Dios puede escribir abajo, sano por mis llagas está. Lo segundo es que Dios nunca te abandonará y nunca te señalará. La Biblia nos narra en Juan 8, 10, la historia de una mujer que fue encontrada en adulterio. Y la iban a apedrear porque la ley de Moisés mandaba que toda mujer que fuera encontrada en adulterio la iban a apedrear. Tenía que morir apedreada. Y dice que ellos fueron donde Jesús. Escúchenme bien. ¿Dónde fueron? Donde el que cambia historias. Amén. El diablo se equivocó. Aleluya. Siento a Dios acá. Y dice que fueron donde Jesús a acusar a esta mujer porque había sido encontrada en adulterio. Y su historia parecía que iba a terminar llena de piedra, apedreada allí, muerta. Y cuando llegaron dijeron, maestro, en la ley de Moisés dice que la mujer que sea encontrada en adulterio tiene que morir apedreada. Y dice la palabra que Jesús agachó la cabeza y comenzó a escribir en tierra. Y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Oh, mi amado. Qué triste la historia de esta mujer. Porque fue encontrada en una mala situación. Era culpable de muerte. Y su familia, los que la amaban, no estaban allí para defenderla. No había nadie que la defendiera. Pero llegó el momento y el diablo se equivocó porque llevó a juzgarla delante del que cambia la historia. Y yo vengo a decirte, por eso el diablo te acusa, te juzga y te dice, tú no eres nadie, tú eres un pecador, tú eres una pecadora. ¿Para qué buscas de Dios? Porque él tiene miedo que Dios cambie tu historia. Porque el diablo quería matar a esa mujer a piedra, pero en la historia de Dios estaba que esa mujer iba a ser levantada e iba a ser restaurada por las manos del alfarero. Y Jesús escribía en tierra. Y dice la palabra
en el versículo 10, y enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Pero él termina diciendo: yo tampoco. Vete y no peques más. Aleluya. Ese no peques más era el indicativo de que su historia iba a cambiar, porque ya no iba a ser una historia de pecado, iba a ser una historia de agradar a Dios. Ya no era una historia de maldición, era una historia de bendición en las manos de Jesucristo. Aleluya, aleluya. ¿Sabe, mi hermano? Cuando tú caes, cuando tú cometes en un error, lo más posible es que te abandonen, que te dejen, y es normal porque la gente siempre ve más lo malo que lo bueno que hacemos, y es normal que nos dejen, que nos abandonen, pero lo normal es para ellos hacerlo. Pero lo que no saben es que lo normal es que cuando todos te dejan, Jesús está dispuesto a caminar contigo y a ir contigo adelante. Aleluya. Y saben, hermanos, todos los que la acusaron tuvieron que irse. Aleluya. Yo vengo a decirte, cuando tú metes en tu historia a Jesús, el dedo acusador tiene que caer en el nombre de Jesús. Porque los que te acusaron por tu falla van a tener que también hablar qué es lo que está haciendo esa persona que ya es diferente. Yo vengo a hablarle a alguien. Yo no sé, yo veo a alguien que está llorando allí en su casa porque Dios le está hablando. Yo veo a alguien y veo dos mujeres que están llorando. No importa lo duro que haya sido la historia, cómo te criticaron, cómo te abandonaron, pero yo vengo a decirte, el diablo se equivocó contigo, porque te quiere meter en tu mente que Dios te va a juzgar, que Dios te va a castigar. El diablo se equivocó con esta mujer. La llevó para ver si Jesús decía: mátenla. Pero Jesús dijo: no, hoy comienza tu nueva historia. Yo vengo a decirte, cuando el diablo quiera decir: se acabó tu historia, mátenla, acaben con ella, Dios dice: comienza una nueva historia. Aleluya. En mis manos. Aleluya. Amén, amén, así es. Comienza una nueva historia. La abandonaron, la condenaron, pero la historia cambió en las manos de Jesucristo. ¿Sabe qué hacía Jesucristo allí? Escribiendo una nueva historia para esta mujer. Y yo vengo a decirte en esta mañana, en el cielo hay una historia para ti. Del cielo hay una historia que está saliendo. Y yo quiero decirle a estas dos mujeres que me están allí: te han criticado, te han juzgado, te dejaron solas, las dejaron solas, pero el enemigo se equivocó, porque él piensa que así va a acabar contigo. Los enemigos pensaron que llevando a esta mujer a que Jesús la juzgara acababan, pero se equivocaron. La llevaron donde el que cambiaba la historia. Y yo quiero decirte hoy, Dios trajo esta palabra para llevarte a los pies del que cambia la historia, a decirte: no todo está terminado. Tú no tienes que morir por la boca del enemigo, tú vas a vivir por la boca de Jesús. Ahí hay una revelación. Dios me dice: mientras de la boca del enemigo sale muerte, maldición y acusación, de mi boca saldrá sanidad, liberación y restauración. Te dice el Señor en esta noche: de la boca de los enemigos salía acusación, de la boca de Jesús salía restauración, salía perdón. No te preocupes cuando el enemigo hable, cuando la gente hable mal de ti, porque dile al diablo: mientras mis enemigos hablan mal de mí, de aquí arriba, de la boca de Dios, está saliendo una palabra de bendición. Aleluya. Cuando empezamos la iglesia, muchos nos decían: esa iglesita no vale, esa iglesita. Pero del cielo salía una voz diferente: no teman, manada pequeña, porque yo les voy a dar el reino de los cielos. Santo Jehová, aleluya.
Aleluya. Y quizás usted también ha tenido momentos difíciles donde le han dicho, no, usted no tiene nada. Y el hombre le dice esto. Y los hombres le dicen, no, usted está mal. Usted va de mal en peor. Pero del cielo dice, este es mi hijo, esta es mi hija. Y yo lo voy a restaurar y voy a cambiar su historia. Porque no importa cómo comenzaste la historia, sino cómo la vas a terminar. Y yo quiero decirte hoy, vengo como siervo de Dios a decirte que tu historia terminará en las manos de Dios. Amén. Esta mujer, cuando todos esperaban que terminara muerta, aleluya, terminó siendo salva, sana y restaurada. Y lo tercero, ¿por qué meter a Dios en nuestra historia? Porque Dios siempre tiene otra oportunidad para nosotros. Diga conmigo, Dios siempre tiene otra oportunidad. Y en Lucas 7, del 11 al 17, está la historia de la viuda de Naín. Dice que esta mujer era viuda, había perdido a su marido, y luego se muere su hijo, el único que tenía. Iban a enterrarlo, pero cuando iban a la puerta se encontraron con Cristo. Cuando se estaba cerrando la puerta, se encontraron con el que cambia historias. Aleluya. Yo vengo a decirte hoy, y lo que parecía terminar, se abrió una puerta de una nueva oportunidad. Y era la puerta de la resurrección del hijo de esta mujer. Toda su tristeza, toda esa historia triste, de dolor, cambió cuando se abrió la puerta de Cristo. Cuando en la puerta que se estaba cerrando se encontraron a Cristo, ellos iban saliendo y Cristo iba entrando. Yo quiero decirte, cuando Cristo va entrando, todo lo malo del enemigo comienza a salir. Comienza a salir la muerte, comienza a salir la maldición, porque entonces vamos a ver una historia diferente en las manos de Jesucristo. Aleluya. Y dice la palabra que en ese momento terminó la tristeza, en ese momento terminó la angustia. Aleluya. Oh, yo vengo a decirte, mujer, quizás cuando vean las puertas cerradas y están despidiendo todo y te están diciendo, uy, esto me da muy duro, esto es muy fuerte, ya no aguanto más, qué historia tan triste. Ahí aparecerá uno que lo llaman el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Aparecerá y ¿sabe qué va a suceder? Él hará parar la historia y dice, para historia, porque viene de fracaso en fracaso, de dolor en dolor, pero historia, párate ahí, porque ahora yo voy a comenzar una nueva historia, una nueva oportunidad. Saben, hermanos, dice que venían cargando el muerto, iban a enterrarlo, iban para el cementerio, pero Jesús le dijo, deténganse ahí. Y la palabra de Dios hoy, se detiene tu historia triste, se detiene tu dolor, porque hoy empieza la historia que viene de parte de Dios para tu vida. Aleluya. Cuando metes a Dios en tu historia, la historia triste de fracaso y de dolor tiene que parar y comenzar una historia en las manos de Dios. Yo me imagino, hermanos, la viuda de Naín a los 8 días en el culto, contando el testimonio. Hermano, yo les voy a contar mi historia. Mi esposo enfermó y murió, y luego mi hijo enfermó y murió, y era lo único que me ayudaba. Yo no tenía, pues no puedo trabajar, no puedo hacer nada más, y él era el que me sostenía. Pero cuando íbamos para el cementerio, yo iba con mi alma hecha pedazos, con mi corazón hecho pedazos, pero me encontré a Jesucristo y mi historia cambió. Yo quiero decirte hoy, puedes ir con tu corazón hecho pedazos, con tu alma hecha pedazos, pero cuando metes a Dios a tu historia,
ese corazón se vuelve a ser nuevo, esa alma comienza a soñar, esa alma comienza a tener sueño nuevamente, porque llegó el cambia historia y su nombre es Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Otra historia que me llama la atención es la de la mujer del flujo de sangre, 12 años padeciendo una enfermedad que ya casi la llevaba a la muerte, y esta mujer por 12 años, y un día dijo: si tan solo toco el manto de Jesús seré sana, si tan solo meto a Jesús en mi historia, esta historia va a cambiar. Y una historia de 12 años de sufrimiento, una historia de 12 años de dolor, cuando ella tocó a Cristo la historia cambió. Aleluya. Yo vengo a decirte, necesitamos meter a Dios en la historia. No sé cuánto tiempo lleva de sufrimiento, no sé cuánto tiempo lleva de tristeza, de dolor. Llegó el momento de meter a Dios a tu historia. Cuando tú metes a Dios a tu historia, comienza a parar la enfermedad, comienza a parar la maldición. Dice la palabra que esta mujer, cuando tocó a Jesucristo, en Lucas 8, 43 y 48 lo vas a encontrar. Esta mujer, cuando tocó el manto de Jesucristo, inmediatamente fue sana. Todos los hombres y mujeres que metieron a Dios en su historia, y amado, vieron un milagro sobrenatural de parte de Dios. Había un hombre en San Juan 5, el paralítico de Bethesda, y dice la palabra que cada año se movía el agua, pero él no podía entrar. Y él tenía una historia. ¿Y sabe por qué? Porque cuando llegó Jesús, él la contó y le dijo: Señor, llevo mucho tiempo esperando quien me ayude a entrar al agua y no puedo. Una historia de frustración, una historia que lo tenía paralítico allí, una historia de no poderse mover, no poder hacer nada por sus propios medios. Qué triste la historia de este hombre. Pero un día llegó el que escuchó esa historia y dijo: yo quiero cambiar esa historia. Y él le dijo: ¿quieres ser sano? Y el hombre vuelve y repite: no tengo quien me ayude, mi historia es muy triste, no tengo quien me ayude, no tengo quien se compadezca de mí. ¿Y cuántas veces es la historia de nosotros? No tengo quien me ayude, no tengo quien se compadezca de mí, nadie me entiende, nadie me comprende. ¿Y sabe por qué nadie te entiende y nadie te comprende? Porque no has ido donde el que puede cambiar tu historia. Por eso nadie te va a entender y nadie te va a comprender, porque es que nadie puede cambiar tu historia. El único que puede cambiar tu historia se llama Jesucristo. Aleluya. Por eso Dios no le dejó al hombre la capacidad de ver y entender muchas cosas, porque si los hombres te entendieran, si los hombres te comprendieran, entonces el hombre tendría que cambiar tu historia. Pero el hombre no puede cambiar tu historia, pero Dios sí te la puede cambiar. Cuando nadie te comprende y cuando nadie te entienda, es porque necesitas ir donde Dios a contarle tu historia para que Dios pueda cambiarla. Amén. Yo vengo a decirte en esta mañana, tú necesitas meter a Dios a tu historia. ¿Se imaginan esos hombres donde estuvieran hoy predicando aquí el paralítico de Bethesda? Hermanos, yo era paralítico, 37, 38 años paralítico, no me podía mover, me tocaba allí mendigar, esperar que todo me lo hiciera. Pero un día llegó alguien y me preguntó: ¿quieres ser sano? Y su nombre era Jesucristo, y él tenía una oportunidad para mí, y ese día él me levantó, y desde ahí mi historia cambió. Yo quiero decirte hoy, lo que Dios tiene para tu historia siempre será lo mejor. Si tú piensas que tienes una buena historia, yo te digo no. Las buenas historias se hacen al lado de Dios. Hay personas que dicen: yo tengo una buena historia, nadie me quita lo que he gozado, lo que he hecho. No, pero si no tienes a Dios en tu historia es triste. Dice la palabra que un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para terminar mi historia contigo?
Y Jesús le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que se fue triste porque no pudo meter a Dios en su historia. Pero cuando metemos a Dios en nuestra historia, si vienen momentos difíciles, si vienen momentos, hermanos, de crisis, nuestra historia será cambiada por las manos de Jesucristo. Yo quiero orar en esta mañana, mi amor, y quiero que esté pendiente. Las dos mujeres que vi llorando, no sé si son dos o más, por favor escriban para orar por ustedes. Diga, pastor, yo quiero que de hoy mi historia comience a cambiar. Escríbalo allí. Yo voy a empezar a orar y voy a dar un tiempo para que usted escriba allí, porque quizás la transmisión llega un poco más allá a tu casa, pero si usted tiene confianza, allí escriba, pastor, yo soy la que estaba llorando y necesito cambiar mi historia. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Estoy ahí mirando, mi amor, y si ve alguien me dice, gracias, Señor, porque sé que tú eres un experto en cambiar historias, Señor. Tú eres grande y maravilloso. Tú eres el Todopoderoso. Padre, gracias porque sé que tú cambias historias. Padre, así como cambiaste la historia de la mujer samaritana, así como cambiaste la historia de la viuda de Naín, así como cambiaste la historia de la mujer del flujo de sangre, así como cambiaste la historia de Bartimeo, del paralítico de Bethesda, Padre, yo te pido que comiences hoy a cambiar historia de aquellos que han tenido historias tristes. Mi hermano, pero permítele a Dios hoy que haga parte de tu historia. Yo quiero que allí donde está le digas, Señor, entra a mi historia. Entra a mi historia, aleluya. Entra y haz parte de mi historia, porque quiero contarle una historia diferente a mis hijos. Quiero contarle una historia diferente a los que están a mi alrededor. Que la gente cuando ya no esté diga, ese fue un hombre y una mujer que le creyó a Dios y Dios cambió su historia. Padre, yo bendigo a aquellos que están allí detrás de esta cámara, Señor, de este medio, Padre amado. Y te pido, Señor, que los ayudes cada día, que los fortalezcas, que traigas algo nuevo a su historia, Señor. Padre, mira a esas mujeres que están hoy con lágrimas en los ojos. Y veo también un hombre que está allí con sus ojos lagrimeando. Mira esa historia, Señor, y haz algo nuevo con ellos, Señor. Padre, que ellos te conozcan a ti, que ellos vean que en ti hay algo diferente, Señor, que en ti hay una nueva oportunidad, que en ti hay un fluir diferente, Padre amado, que en ti hay una palabra diferente, que cuando el dedo del hombre se levanta para señalar, para juzgar, ellos vean que tu dedo se levanta para escribir una nueva historia. Donde otros señalaron, Padre amado, tú te levantes, Jesucristo, a hablar, a defender, Padre amado, a restituir. Aleluya, aleluya. Tú te levantarás, Jesús, en las vidas, a traer maravillas, a traer sanidad, restauración, bendición. Oh, aleluya, 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 aleluya. No han escrito porque le da pena, pero no te preocupes, Dios conoce su corazón. No sé si sea Julia, dice que hay una historia en su vida que debe cambiar porque no ha cambiado. Julia, Dios es grande y maravilloso. La historia cambiará. Mete a Dios todos los días en tu historia. Dile, Señor, no quiero escribir mi historia solo. Quiero que tú estés a mi lado, porque sin Dios nada podemos hacer. Yo bendigo la vida de aquellas mujeres que hoy Dios habló a través de esta palabra. Yo bendigo la vida de aquellas familias que Dios tocó con estas palabras. Y te pido, Señor Jesucristo, que comiences a hacer cosas diferentes, que ellos puedan ver cosas diferentes,
que ya no vean la tristeza, que ya no vean el abandono, que ya no vean el dolor, sino que te vean a ti actuando, que vean a ese Dios grande, amor, que vean a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, a ese Dios que los ama. Sabe, mi amado, la mujer del flujo de sangre primero vio a los que la acusaron, pero terminó viendo a Jesucristo. Y yo quiero decirte, tu historia terminará viendo a Dios, contemplando el amor de Dios, contemplando la misericordia de Dios. Y yo bendigo tu vida en esta mañana, bendigo tu hogar, bendigo todo lo que haces. Padre amado, te doy gracias, porque sé que tú estás hoy bendiciendo, sanando, restaurando, Señor. Hoy declaramos sanidad sobre toda enfermedad, sobre todo problema que esté aquejando los cuerpos. Hoy yo declaro sanidad en el nombre de Jesús y declaro milagros sobrenaturales ahora, en el nombre de Jesús. Veo dos personas que esta semana van a recibir un milagro financiero. Si se apropian de esta palabra, Dios está mostrándome eso, lo van a recibir, lo van a ver. Espero su testimonio, porque sé que será de gran bendición lo que Dios va a hacer. Padre, gracias porque tú eres fiel y tu misericordia eterna, Señor. Yo bendigo cada familia que está conectada y declaro la guianza y la protección de Dios. Padre, gracias porque tú eres fiel y tú eres grande y maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, ya vamos terminando este momento. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Y no se olvide que tu historia es mejor con Cristo. Quiero agradecer a todos aquellos que nos colaboran de una forma u otra, los que siembran en este ministerio, que Dios les recompense cada día. Y los invitamos para mañana a las 7:30 de la noche por este mismo medio, mis amados. No se lo pierda y no olvide, Dios tiene una historia diferente para tu vida. Bendiciones.